Bastante especial también, un viernes donde sin duda el corazón de Papá Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy nuestro anhelo era poder tenerles de forma presencial, pero bien como han dicho nuestros anfitriones Palme y Fercho, Dios estableció una agenda diferente con un propósito sabio. Y yo creo que dentro de los planes y dentro del corazón de Dios, todo obra para bien. Y sin duda nos alegra porque aunque no te tenemos aquí, te tenemos frente a frente, te tenemos a través de un lente, pero yo sé que el Espíritu Santo no tiene una barrera de un lente para poder ministrar y tocar tu corazón y que puedas sentir la misma calidez o la misma cercanía como si estuvieras aquí en casa. Así que mi corazón se alegra porque en medio de cualquier situación, Dios está en cualquier lugar. Así que familia de Generación TN, sean bienvenidos a este tiempo, sean bienvenidos a este espacio. Recuerda, la iglesia Tiempo Nuevo te recibe con los brazos abiertos, alegres de que puedan estar en casa recibiendo. No olvides tener la oportunidad, por supuesto, de compartir esta publicación con alguien más. Tú sabes que hay alguien que seguro el Espíritu Santo puede poner en tu corazón, esa persona quien también puede escuchar este mensaje. Pero como bien comentaba Fercho, no busques ahora, cuando ya esté el mensaje, pensar que este mensaje es para el de la derecha o para el de la izquierda o para el primo o para el amigo o para el vecino. Este mensaje Dios quiere dártelo a ti. Entonces, quiero yo iniciar compartiéndote algo bien interesante en este día. Así que prepara tu corazón, prepara este tiempo y voy a hablar acerca de una de las palabras que yo creo que hemos oído mucho. Yo sé que posiblemente tú que me estás escuchando, esta palabra te va a confrontar. Y claro, mi propósito siempre en Dios es que podamos ser un instrumento que de lo que hablemos pueda confrontar nuestro corazón para que podamos tener la mente de Cristo en nosotros, podamos caminar en Él. Pero yo sé que incluso posiblemente puede desbalancear lo que alguna vez considerabas como una verdad. Y esto que voy a compartirte va a ayudarnos y va a enseñarnos a descansar en la voluntad de Dios. Así que si tú me estás oyendo, quiero que tú repitas conmigo donde estás. Dios es mi descanso y en Él está mi seguridad. Esto es bien importante. Dios es mi descanso y en Él está mi seguridad. Y esto que quiero hablarte tiene que ver con una de las palabras, yo creo que muy compartidas durante mucho tiempo, y es el poder de la palabra. Yo sé que en este momento que ya estás escuchando este título, ya te has de saber hasta el mensaje completo porque ya lo has de haber escuchado o incluso ya te vino el versículo que tanto se menciona en esto. Pero voy a compartirte este versículo bajo el enfoque correcto con el cual fue escrito, con el propósito en el cual Dios nos los ha enseñado y va a romper muchos estereotipos, va a romper muchas ideas, va a quitarse el velo de nuestros ojos con el fin de que aprendamos a descansar en que Él cuida de nosotros y que Él es nuestra seguridad. Amén. Así que esta palabra que quiero compartirte viene en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Vuelvo a decirlo, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Para empezar, toda la palabra es llena de sabiduría, sin duda, pero el hecho de saber que en Proverbios hay algo escrito también es algo para llamar mucho la atención, porque tiene que ver mucho en la manera en cómo se relaciona el hombre aquí en la tierra bajo la dirección y la voluntad de Dios. Aprender a ser prudente, aprender a ser sabio, aprender a conocer el corazón de Dios. Y la sabiduría nos enseña a poder transmitir de forma correcta el mensaje que Dios quiere a través de nuestras vidas. ¿A qué voy? Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice lo siguiente: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Vuelvo a decirlo. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho
cosecharán las consecuencias. Sé que en el momento en que te estoy leyendo ya este versículo, ya entendiste muchas cosas, o más bien recordaste muchas cosas de las cuales en algún momento escuchaste. Y sabes, este versículo durante mucho tiempo lo hemos tergiversado y lo hemos llevado bajo un enfoque bastante incorrecto. Incluso este enfoque que ha sido tan equivocado nos ha hecho ser no un instrumento de sabiduría, sino que a veces inconscientemente, sin uno quererlo hacerlo, a veces pasa que nos convertimos en personas que llegamos a manipular sin darnos cuenta. Esto es muy importante. O llegamos a tener una conducta de miedo por lo que yo pueda hablar o lo que no pueda decir. Y sabes, Proverbios capítulo 18, capítulo de versículo 21, no es una varita mágica donde todo lo que tú declaras puede llegar a suceder. Vuelvo a decirlo, todo lo que tú declaras puede llegar a suceder. Cuando la Biblia habla que la lengua puede traer vida o muerte, no quiere decir que por el hecho de que tú hablaste, el hecho de que tú dijiste una palabra, entonces eso que dijiste puede acontecer de forma muy precisa en la vida de la persona. No sé si te ha pasado que de repente estás conviviendo con alguien o están en una plática y de repente alguien surge algo diciendo, oye, no vayan, o van en el auto en la carretera, ¿no? Y de repente te dice, ah, imagínate que tengamos un accidente aquí. Y la palabra que de repente surge de la otra persona dice, cállate, lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿Lo has escuchado alguna vez? Y creemos que en nuestra lengua está el poder y la vida en un sentido que tenemos la capacidad de crear eventos. Y nosotros tenemos que aprender que el contexto de esta palabra en ningún momento habla acerca de esto. Es más, vamos a ir entendiendo esta palabra que sin duda va a confrontar nuestro corazón, pero nos va a ayudar a entender sin duda lo sobrenatural y nos va a ayudar a entender a descansar en Dios, a descansar en su seguridad, en que en Él tenemos seguridad y en Él está nuestra confianza. Este es el enfoque de saber principalmente quiénes somos nosotros y quién es Dios. Vuelvo a decirlo, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Reitero, muchas ocasiones utilizamos este versículo diciendo que nuestra lengua tiene la capacidad de crear eventos, de crear vida o crear muerte. Y seguramente a ti el ejemplo que di te ha pasado como a mí me ha sucedido. Llegamos a cancelar en el nombre de Jesús tantos acontecimientos y le decimos al otro, cállate, lo cancelo en el nombre de Jesús, lo cancelo eso, no digas cosas negativas porque se pueden cumplir. Y sabes, no es así. Dirás, entonces Enrique, ¿por qué cuando alguien ha dicho algo hacia alguien, han llegado momentos donde se llega a cumplir? Y vamos a ir más adelante a eso, pero quiero, antes de llegar a ese punto interesante, poderte mencionar por qué se ha tergiversado esta palabra y por qué nosotros hemos caído bajo tendencias totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y es que el hecho de que el cristiano crea que cuando llega a Jesús es dotado de dones espirituales, es dotado de lo sobrenatural que hay en Dios, hay un inconsciente siempre en el ser humano de creerse ser Dios. Fíjate, hay algo en la naturaleza del hombre que siempre quiere pretender sentirse poderoso. Fíjate. Y esta línea de sentirse poderoso es una línea donde tristemente ha caído la iglesia, y no generalizo. El hecho de saber que Dios, el creador de todo el universo, es mi Padre, me da entonces el saber que en mí reposa un poder para poder hacer lo mismo que Él hace. Y aquí es algo muy sutil y algo con mucho cuidado que necesitamos llevar a cabo. Si bien sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios con capacidades de manifestar lo sobrenatural, pero no necesariamente hay cualidades que existen en Dios que nosotros las tenemos que llevar a cabo. Y esto es que hay que diferenciar que Dios es Dios y que yo soy un humano. Hay que diferenciar que Dios es Dios y que yo, aun siendo su hijo,
vivo en un cuerpo corruptible con pecado y con fallas. Esto es bien interesante porque el hecho de creer y tergiversar este versículo como muchos es que empezamos a mirar como miramos. Las cosas que observamos alrededor son determinadas en cómo nosotros miramos. Las percepciones, las ideas que tenemos acerca de nuestro alrededor son determinadas a la manera en cómo nosotros miramos y no necesariamente cómo es realmente establecido. Por eso Dios nos lleva a la palabra para aprender a mirar a la forma en cómo Dios mira. Si bien la manera en cómo a veces nosotros tendemos a mirar nos llena de conceptos, nos llena de convicciones, no quiere decir que eso sea lo correcto. Porque si bien en nuestra naturaleza pecaminosa siempre está la tendencia de sentirnos poderosos o superpoderosos por el hecho de que Dios habita en nosotros, sin duda nos va a llevar o nos va a conducir en una mentalidad equívoca donde creeremos que entonces podemos hacer lo mismo que Dios en su totalidad. Y no es así. Si bien en nuestra boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y vamos a entender realmente a qué se refiere este versículo. Recuerda que si nosotros vemos un tema de acuerdo a cómo nosotros miramos, entonces la Biblia la vamos a tergiversar en toda su amplitud. Ahora, hay que entender que hay una diferencia entre los atributos morales y los atributos divinos de Dios. Esos atributos divinos de Dios no nos hacen acreedores a nuestra propia vida para poderlos manifestar. Pero los atributos morales nos enseñan en que hay una relación entre Dios y nosotros para poder manifestar también esas virtudes, para poder manifestar esas virtudes. Si bien los atributos divinos como en Dios que existen como un Dios omnipresente, es decir, que Él está en todo lugar al mismo tiempo, no porque Dios mi Padre es así, yo tengo esa misma capacidad voluntaria. Esto es bien interesante, voluntaria. Una cosa es que Dios en su poder me haga transferirme de aquí a allá en algo milagroso, a que yo voluntariamente determine hacerlo porque creo que en mí hay algo divino. Y no es así. ¿Sabes? Esos atributos divinos como un Dios omnisciente que todo lo sabe, le pertenecen a Él. Y cuando Él nos permite experimentar tantito de Él, no significa que nosotros voluntariamente decidimos saberlo todo, conocerlo todo, tener el poder de todo. Él lo hace con un propósito, pero de Él viene y de Él surge. Ahora, el hecho de haber nosotros a veces caminado bajo un concepto errado de querernos sentir superpoderosos, cambia totalmente la perspectiva en cómo nosotros vivimos en la tierra y cómo nosotros vemos a Dios y la Biblia. Ahora, entendamos realmente y pongamos nuestros pies sobre la tierra. Dios es Dios y yo soy humano. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, pero aún tengo una naturaleza corruptible. Y bueno, quiero darte una de las razones para comprender cómo si bien en nuestras palabras existe un poder en nuestras palabras, pero ese poder tiene un enfoque correcto. Y el primer punto al cual yo quiero hablar es el siguiente. Te preguntarás, Enrique, ¿por qué entonces ha llegado momentos donde alguien habla algo de una persona y de repente pasa, ¿no? De repente dicen una palabra y lo afecta y de repente se cumple eso en su vida. El punto número 1 nos dice es que mis palabras producen emociones. Vuelvo a decirlo, mis palabras producen emociones. Si estás en tu casa, dilo, mis palabras producen emociones. Wow. Dios, entre la parte divina y la parte humana, es que Dios sí tiene la capacidad con su boca de crear cosas bajo su propia voluntad. Por eso vemos en Génesis cómo fue creado todo a través de su palabra. Y cuando era creado algo, decía y lo hacía y decía,
y vio que era bueno, y vio que era bueno, ¿no? Entendemos que hay una sola cosa que vio que no era bueno, y era cuando vio al hombre solo, que era necesario que estuviera su ayuda idónea. Pero todo lo que Dios hablaba producía algo. Todo lo que el ser humano, ahora viendo la naturaleza humana, habla, produce, no crea, produce emociones. Qué interesante, vamos a ir más profundo en esto. Y es que cuando hay una relación tan cercana entre seres esposo y esposa, padre e hijo, o alguien que tú consideras tan importante en tu vida, por cuanto tú le consideras tan importante, lo que diga va a ser muy relevante para ti. Por eso vemos a madres que de repente le dicen a sus hijos, no sirves para nada, no lograrás nada, y el hijo crece bajo esa mentalidad. Y no fue porque la boca de la mamá creara ese evento como una varita mágica, no, sino como sus palabras producen emociones, crea en el corazón de su hijo, en quien su hijo ve a su madre como alguien tan relevante que todo lo que diga tiene tal importancia, el hijo empieza a creer y a adoptar las palabras que su madre dice. No porque las palabras de la madre creen escenarios o crean eventos, no, sino que la boca de la madre produce emociones en el hijo. Y el hijo en su crecimiento empieza a recordar las palabras de su madre en medio de sus frustraciones y empieza a aceptar realmente que lo que su madre le decía era verdad. Porque en sus frustraciones el no lograr terminó diciendo, no sirvo para nada. Bien lo decía mi mamá, bien lo decía mi esposa, bien lo decía mi esposo. Entonces es bien importante comprender que las personas que tú consideras como algo muy relevante tienen la capacidad con su boca de crear emociones, de producir emociones, mas no crear eventos. Muchas veces oímos, reitero, personas que dicen, oye, no se vaya a caer el niño, cancelo eso en el nombre de Jesús. Oye, no le vaya a tener tal enfermedad a tal persona, lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? No tienes tú el poder voluntario para limitar la voluntad de Dios en algún acontecimiento. Si Dios determina que esa persona le acontezca alguna enfermedad en un futuro, le acontecerá. Si Dios determina que esa persona obtenga la sanidad en algún momento, la obtendrá. Nuestras palabras no tienen la capacidad creativa voluntariamente de determinar, porque soy hijo de Dios, todo lo que diga se va a hacer así porque se va a decir no. Nuestras palabras producen emociones. Eso sí sucede. Entonces ahí es donde comprendemos por qué el hijo crece conforme a lo que su mamá decía en contra de él. ¿Por qué su hijo fue tan exitoso? Por lo que su mamá hacía al orar y a bendecirlo. Di conmigo bendecir. La palabra bendecir significa bien decir. La palabra maldecir significa mal decir. O sea, que cuando alguien bendice a sus hijos, está diciendo virtudes a favor de él, o a su esposa, o a su hijo, o a alguien con quien se relaciona. Cuando alguien maldice, está diciendo palabras negativas hacia alguien. Esas palabras en nosotros humanamente, como hijos de Dios, también en naturaleza de hijos, solo tienen la capacidad de producir emociones. Y es por eso que una palabra puede levantar la vida de alguien como una palabra puede agachar la cabeza y destruirlo. Entonces, cuando tú le dices ¿por qué creen que los judíos, cada vez que sus hijos salen de casa, le ponen las manos y empiezan a bendecirlos, a hablar de sus virtudes, hijo, tú lograrás, tú eres capaz, etc. Y ves a muchos judíos exitosos en lo que hacen. No porque su papá declaró o decretó una palabra y su palabra creó el evento para que suceda. No, 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 eso no humanamente pasa. Más bien, lo que hizo fue producir emociones favorables en su hijo para que esas se convirtieran en los recuerdos constantes para lograr aquello que su papá le dijo que era posible hacer. Proverbios capítulo 15, versículo 4 dice lo siguiente. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Vuelvo a decirlo. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu.
Yo te pregunto, una persona que ha sido afectada por las palabras de otra persona, obviamente con la ayuda de Dios puede salir, pero le va a costar mucho poder enfrentar o va a tenerse que enfrentar a situaciones para poder sobresalir en esa área. Incluso la persona que recibe palabras favorables dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Qué maravilloso es esto. Un árbol de vida es aquella persona de la cual tú puedes tomar frutos y saber que lo que comes te hace bien. Así que yo quiero decirte algo, tú que me escuchas joven, tú que me escuchas en donde estás, tú tienes la capacidad de ser árbol de vida para la gente. Que a través de tus palabras se pronuncien palabras de emociones que afirmen, que resalten las virtudes. Y es que a veces nos equivocamos, es una realidad. No con esto quiero decirte que no debe haber ninguna falla en ti, porque eso sería imposible. Incluso sería cargarte con algo que yo sé que no lo vamos a lograr. En nuestra vida tendremos nuestras fallas, nuestros tropiezos y nuestras equivocaciones. Pero tenemos que ser conscientes en cada momento que nosotros somos un árbol de vida para la gente. Y no tenemos que ser una lengua insidiosa que empiece a deprimir al espíritu de las personas. Llegará momentos en que tal vez lo haremos, pero tenemos que cambiar el mood y decir, yo soy un árbol de vida donde hay frutos que puede la gente alimentarse y saciarse de bien. Entonces, este primer punto nos enseña de que mis palabras producen emociones. Entonces, te das cuenta cómo el versículo principal que leímos, donde la lengua puede traer vida o muerte, efectivamente produce emociones. ¿Cuántas personas no han llegado al suicidio por palabras que los lastimaron desde pequeños? Y no es que recaiga la responsabilidad de lo que alguien haya hecho en ti, sino también en cómo uno resuelve esos eventos, porque no podemos justificarnos y decir, por lo que otro hizo, entonces, no, si bien somos el resultado del pasado, pero somos responsables de nuestro futuro. Entonces, ahora entendemos, y dice este versículo 18-21, el principio, el primero que leímos, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y es que los que hablan mucho pueden llegar a equivocarse. Por eso David decía, el que habla mucho yerra o se equivoca o peca. Por eso David mencionaba que no hablaba tanto para no pecar. Y no quiero decir que viviremos bajo una limitante, no voy a hablar porque me voy a equivocar, sino que David entendía que nuestra naturaleza humana tendemos a fallarnos, tendemos a fallar a los demás y que a veces sufrimos las consecuencias o empezamos a recibir la cosecha de nuestras consecuencias. Lastimamos a alguien a través de nuestras palabras. Entonces, en tu palabra hay poder, poder para transmitir emociones. Amén. Segundo punto, mis palabras revelan lo que hay en mi corazón. Esto es bien interesante porque lo que uno habla puede comprender cómo realmente piensa o lo que hay en el corazón de esas personas. Basta sentarte con alguien y tener un momento de plática para ya conocer realmente parte de lo que habita en su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia de mi corazón hablará la boca. Entonces comprendemos cómo en mis palabras se encuentra lo que habita en mi corazón. Si en mí hay una herida en algo, lo que hablaré será eso. Si en mí hay dolor sobre un tema, es muy seguro que lo que hablaré constantemente es esto. Hay gente con tal negatividad en sus corazones que cuando hablan, lo único que escuchan de su boca son cosas negativas. Si en el corazón de la persona hay miedo, lo que producirá su boca será, o lo que transmitirá su boca será miedo.
Entonces, comprendemos cómo el hombre, al tener maldad, o más bien no maldad, sino, sí maldad, porque lo dice la palabra, pero a lo que quiero llegar es, al tener cosas equivocadas en su corazón, de eso habla, y quiero decirte algo, de eso vive. Por eso nuestro principal versículo al inicio, principal versículo que leímos, dice que los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y es que no que cosecharán las consecuencias como una varita mágica, porque también lo estoy hablando, sino porque en su corazón hay tales errores o tales equivocaciones, tal dolor, tales heridas, que lo que hablan sufrirán las consecuencias. ¿Has oído una persona que constantemente en resentimiento está hablando en contra de alguien? Sí. Bueno, ¿has visto a su alrededor el ambiente en el que él vive de rechazo a sí mismo? Porque sin duda de lo que habla, él come. Produce su corazón un alimento, lo saca y eso mismo lo vuelve a comer. Fíjate qué interesante. Entonces vemos aquí también una responsabilidad. En el primer punto es, mis palabras producen emociones, pero ahora yo tengo la capacidad o la responsabilidad de que mi corazón sea sanado, restaurado, ayudado para que empiece a hablar de forma correcta y mi ambiente, lo que yo empiece a producir a mi alrededor sean cosas correctas. Vamos al tercer punto. Mis palabras se mueven en la fe. Dilo donde te encuentras. Mis palabras se mueven en la fe. Y hemos caído también en un error cuando decimos fe. Hablamos bajo un concepto de que si lo crees, entonces pasará. Bueno, tiene una connotación de tal vez sí, tal vez no. Y no necesariamente sea lo correcto en Dios. Cuando habla de fe, la palabra en muchas ocasiones habla de una obediencia como hijos de Dios. Hay una fe salvadora, sin duda, que cuando uno confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, Dios te da la capacidad de nacer de nuevo a través de esa fe que Él deposita en ti para acercarte a Él. Pero también comprendemos que hay una fe que el Hijo de Dios manifiesta durante su vida cristiana y esa fe tiene que ver con actos de obediencia. Cuando alguien habla y dice ese hombre es de fe, no quiere decir que todo lo que habla y dice va a pasar. No, ese hombre es de fe porque vive en una vida de obediencia, se esfuerza más bien en una vida de obediencia a Dios. ¿Te das cuenta? No es perfecto, pero marca la diferencia y se esfuerza cada día. Entonces mis palabras se mueven en la fe. Esto es decir lo siguiente. Muchos podemos creer que yo todo lo que declare, si lo creo porque tengo fe, entonces pasará. Y eso es otra dinámica. Tú podrás tener la fe para creer que algo va a pasar, pero si Dios no quiere que suceda, no va a suceder. Así que si creemos que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte para crear eventos, estamos totalmente equivocados cuando creemos que voluntariamente tenemos la capacidad de declarar cosas en fe y tienen que suceder. Es decir, mis declaraciones o mis palabras van a mover la mano de Dios para lo que yo quiera. ¿Te das cuenta? No es así. Dios es Dios y yo su hijo. Aún tengo la naturaleza pecaminosa, no estoy en el cielo, soy humano. Y debo de entender mi posición y debo de comprender la posición de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 es uno de los versículos más a veces usados bajo un contexto totalmente equivocado. Incluso dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, les será hecho, dice otra versión. Y uno cuando lee ese versículo entonces dice, voy a hacer confesiones de fe, voy a decir, voy a tener esto, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Y cuando no pasa, por eso la gente se frustra y dice,
pues ¿no acaso en mi boca está el poder de la vida y la muerte? ¿No acaso si yo tenía que confesar sanidad en alguien, tenía que haber sanado porque en mí está el poder de Dios? Y caemos en errores y en frustraciones internas por tergiversar nuestra posición. Por eso Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ser conforme a su voluntad. Dirás, Enrique, ¿por qué de repente hay gente que ha hecho confesiones de fe y han sucedido? Porque la voluntad de Dios estaba ahí. Y seguramente esta persona declaró y sucedió. ¿Y sabes qué? Porque la voluntad de Dios estaba ahí. No porque el hombre tuviera el poder para crear, para formar ese evento. Entonces, porque yo ya lo declaré, ya sucedió. Estamos en un error. A veces hay personas que confiesan un acto de fe de que algo va a suceder y Dios lo hace y no se dan cuenta que realmente ellos no lo hicieron por un asunto voluntario. Fue porque Dios quiso. Cuando nosotros aprendemos a descansar en que nuestras palabras no crean, sino producen emociones, empezaremos a descansar en la soberanía de Dios. Nada de lo que yo diga creará eventos que me puedan destruir, porque Dios ya tiene el plan diseñado para mi vida. Si yo empiezo a decir, es que si a esta persona le viene una enfermedad y alguien dice, lo cancelo. Si Dios ya determinó que algo va a pasar sin mi consentimiento, porque Él es Dios. Pero esto me ayudará a descansar, que Él tiene cuidado de mi vida en todo momento. ¿Cuántos hemos vivido bajo un miedo en lo que hablamos? ¿Te ha pasado? Que a veces vives en miedo si hablaste algo y es que hablé algo ayer y tengo que orar para cancelarlo. Tranquilo, tú no tienes que vivir bajo esa condición de miedo, de manipulación en tu propio interior, de decir, tengo miedo, dije algo. No. Descanse Dios, que Él tiene cuidado de ti. Ahora sí, ser responsable de lo que dices a alguien más, porque tus palabras producen emociones y pueden afectar a la persona cuando le dices algo. Es totalmente diferente. Ten cuidado en la forma en cómo le hablas a tus padres que tanto te aman y que una palabra tuya como hijo sí los puede lastimar. Recuerda que la palabra insidiosa deprime el espíritu. Y por eso hay padres que viven bajo una depresión emocional, porque sus hijos los han lastimado con palabras. Y es por eso que el ambiente alrededor de estos padres empiezan a tener situaciones a su alrededor de frustración, porque sus emociones lastimadas los lleva a tener ambientes lastimados. No porque la palabra que declaró el hijo creó algo, no creó. Produce emociones. Dios tiene el poder de crear. El hombre solo produce emociones en lo que habla. Por eso necesitamos sí ser responsables de lo que hablamos. Es por eso que la palabra de Dios habla que en los últimos tiempos, cuando estemos delante de Él, todos daremos cuenta de toda palabra ociosa. Todos daremos cuenta de toda palabra ociosa. Y no es que Dios diga, es que como declaró esa palabra, este es mi hijo, me destruyó mi propósito y me movió todo el plan que yo tenía desde la eternidad, entonces tiene que dar cuentas. No, nada de lo que hablamos puede destruir lo que Dios ya ha establecido. Más bien es como tú mismo, hijo, te afectaste y afectaste a otro. Tienes que ser responsable de todo eso. Hijo, ya tienes la eternidad, pero tienes que ser responsable de lo que hiciste.
hermoso comprender esto, porque nos ayuda a descansar y a quitarnos ese velo donde posiblemente muchos, consciente o inconscientemente, manipulamos sin darnos cuenta a alguien bajo una terminología donde la gente vive en miedo de hablar cosas. Descansa. Dios tiene cuidado de tu presente y de tu futuro. Él ya escribió algo acerca de ti. A veces el decir, es que dije esto que no era correcto. ¿Sabes? A Dios le agrada más que seas a veces tú y que en medio de tus errores aprendas a irlos cambiando, a que ocultes y suprimas cosas que te hacen manifestar un falso yo. No lo declaro porque y vives serio y callado. Y eso no te hace ser genuino. Aprende a ser libre en tu propia vida, caminando en las correcciones de Dios y en la dirección de Dios. Porque vas a caminar cada día siendo genuino, bajo los cuidados, bajo las correcciones, bajo la guianza de Dios. Y quiero leerte este versículo que viene en Santiago capítulo 3. Y Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 3. Aquí lo tengo en mi celular. Dice qué interesante lo que habla. Aquí habla del control de la lengua. Y no habla bajo un contexto espiritualoide, reitero, de crear, sino de la responsabilidad que tenemos. Amados hermanos, dice Santiago, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque lo que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. No quiere decir, Santiago, que tienes el poder para hacerlo, porque dice, si bien tenemos muchos errores, y a veces nos podríamos equivocar. Y fíjate cómo dice esto, algo interesante en el versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, versículo 5, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Produce emociones, no crea eventos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque, produce emociones. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano, versículo 7, puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede dominar la lengua. Si alguna vez te dijeron es que lo vas a hacer, nadie puede dominar la lengua. No estamos en el cielo, pero sí podemos cada día ser mejores. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Te acuerdas lo que dijimos sobre bendecir y maldecir? Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Wow. Primer punto, nuestras palabras producen emociones. Segundo, nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Tercer punto, nuestras palabras se mueven a través de la fe, que tiene que ver con un acto de obediencia. Hay personas, hablando de este tercer punto,
que pueden tener el don de fe, confesar y que cosas sucedan, pero suceden sin duda porque Dios está de por medio, no porque el hombre voluntariamente lo haga. Es más, si bien los dones son irrevocables, no se quitan, pero no necesariamente quiere decir que Dios no puede limitar el acontecimiento. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos en un cuerpo corruptible. Así que necesitamos ser responsables de lo que hablamos. Y que si nos equivocamos mañana o pasado mañana o en 3 días, ser conscientes y mejorar. Entonces conoceremos que este versículo y la raíz correcta de este versículo de Proverbios capítulo 18, versículo 21 que leímos al inicio, ya entendemos el contexto real de lo que habla. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. En pocas palabras, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pues bueno, este es el mensaje que hoy Dios ha dispuesto que tu corazón reciba. Hoy Dios anhela que caminemos conscientes de lo que hablamos, pero también de una manera más profunda ser conscientes de lo que hay en nuestro corazón, porque de eso hablaremos. Necesitamos ser responsables con las cosas que no hemos solucionado en nuestro corazón, con las heridas, con los eventos del pasado no resueltos, para que empecemos cada día a caminar en un corazón más saludable, para hablar cosas correctas. Nos alegra que hayas escuchado esto. Yo te invito a que camines con este desafío cada día. Te vas a equivocar, te lo prometo. Eso va a pasar. Tú dirás, te lo prometo, acabas de declarar una palabra. No, es algo real. Pero sabes, en cada momento que te llegues a equivocar, sé consciente en mejorar. Eso hace que un hijo de Dios camine en obediencia. No porque sea perfecto, sino porque está dispuesto a ser mejor cada día. Así que gracias tú que nos escuchaste. Quiero aprovechar